Bueno, fundamentalmente estoy involucrado en esta lista de Claro que Podemos porque desde que a principios de julio montamos el Círculo de Cultura de Podemos hemos estado trabajando con la idea de recuperar un poco la dignidad cultural de la ciudad de Valencia, que ha sido erosionada, desertizada por las políticas de nuestra alcaldesa, políticas culturales más enfocadas a patrocinar una marca turística como ciudad que realmente un interés sincero por la cultura. Otro de los aspectos que nos parece muy importantes es que en estas últimas políticas especulativas se ha priorizado la construcción de edificios con un interés más meramente especulativo y urbanístico, edificios culturales me refiero, por encima del uso cultural de estos. Ahora hay una demanda social muy importante de espacios para la emancipación cultural de la ciudadanía a través de sus proyectos, y una de las ideas con las que estamos trabajando y que desde luego desde Podemos y desde la candidatura de Claro que Podemos más evidente vamos a llevar a cabo tiene que ver con ser unos mediadores, si llegáramos a la institución, de que esos espacios puedan ser de uso colectivo para las asociaciones vecinales, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Hay que recuperar estos espacios y también la vía pública para los artistas, porque en esta ciudad incomprensiblemente se criminaliza el artista callejero. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la ciudadanía y también apostar por no una cultura de los grandes eventos y de los grandes despilfarros de dinero, sino más bien por una cultura de la proximidad, de la cercanía, de lo que en realidad entendemos que tiene que ser un poco un tejido cultural y social a escala humana, ¿no? Y básicamente lo resumiría en esto.